Bueno, más que hablar yo, quisiera que los participantes nos fueran solicitando la palabra para hacerle preguntas y entramos en la parte de conversatorio. Entonces, si pueden levantar la mano, los Ah, vamos, Alfredo, si puedo vamos a... hablar. Sí, adelante, Manuel Torres Parra. ¿Sí? Ahora sí. Ajá, ok. Sí, brevemente. Uno, felicitaciones, por supuesto, por la excelente exposición. Ahora quería hacer referencia de que lo que se requiere en Venezuela, además, son tantas cosas que parece casi imposible. El primero es salir del gobierno, ¿no? Porque con este gobierno nos ha llevado al siglo XVIII. Pero aparte de eso, creo que hay dos cosas que es lo que podemos hacer, digamos, desde el punto de vista de la academia. Una es la de contribuir con la alfabetización digital y la educación digital, y que probablemente en eso pueden ayudar la diáspora. Y lo otro es lo que la Comisión de Ciencia y Tecnología está proponiendo, ya, que es diseñar una materia para emprendedores, para que sea dictada en la Facultad de Ingeniería. Es que para los ingenieros pues tengan una materia que sea de este tema, porque verdaderamente siempre estamos formando empleados y no emprendedores, y Venezuela necesita emprendedores. Bueno, el mundo entero. Gracias. Esta es mi opinión y pido la opinión del expositor. Adelante, Fidel. Te mencionaba, sin duda, la academia primero es el parte pensante de la sociedad. Sí creo que necesita reinventarse en Venezuela, y lo hago como profesor que fui de la Universidad Central 15 años. O sea, digamos, nosotros estamos inmersos en un momento en el cual los alumnos nuestros, cuando llegan a la universidad, tú le estás dando clase de derivada y cuando no entienden un problema lo buscan en YouTube. Entonces, digamos que necesitamos como que reinventar el modelo que nos permita aprovechar lo que tiene la tecnología. Eso como primer punto, pero sí, la academia juega un rol importantísimo aquí. Y esto que él dijo para mí es vital. Yo creo que yo además una de las materias que di en la central era, yo obligaba a los muchachos, yo daba gerencia en telecomunicaciones y la manera de aprobar mi materia no era un examen, era presentando un caso de negocio de creación de una empresa. De todos los alumnos que pasaron durante 15 años en esa materia, yo tuve 4 que montaron empresas. No, con eso no me vanaglorio de nada, pero en todo caso creo que tenemos que fomentar eso desde el comienzo. O sea, necesitamos chicos que piensen que no son buenos ingenieros para trabajarle a Movistar, sino que son buenos ingenieros para emplear personas en Venezuela y para construir compañías de software que estén inventando cosas y que cuenten con estímulos tanto del lado financiero como del sector público para este proceso. Creo que Carlos Agarrevere tenía la mano levantada. Yo después respondo unas que están aquí. Adelante, Carlos. Adelante, Gonzalo, Carlos. perdón. Gonzalo. Gracias, Fidel. Gonzalo. Gracias, Alfredo. Gracias, Fidel. Encantado de verte, que tengo tiempo que no conversábamos. Así es. Bueno, probablemente sea mi hermano Carlos, pero excelente tu resumen. Y sí, yo soy también del sector telecomunicaciones y seguro que nos hemos encontrado alguna vez. Un excelente resumen y sobre todo muy importantes las conclusiones. Sin embargo, me caben 2 preguntas, pero para ir primero al resumen de las conclusiones, el énfasis en la educación de las tecnologías digitales y el énfasis en el emprendimiento, ser emprendedores. Ese es el mundo del futuro. Y el futuro de Venezuela hay que hacerlo nuevo. O sea, lo que vivimos, lo que estamos aquí en este foro, vamos a vivir algo muy distinto. Y las nuevas generaciones pues van a crear algo distinto dentro del cual vamos a vivir nosotros. Entonces, un apoyo y felicitaciones por esto. Sin embargo, me caben 2 preguntas, más bien una pregunta y una proposición. La pregunta es, dentro de todas estas aplicaciones y operadores, etcétera, que sería el mercado donde podemos trabajar,
¿qué dependencia ves tú del origen de los equipos, los fabricantes? Fabricantes de hardware, diseñadores de software que tienen muchos software propietarios, etcétera, y que diseñan todo para engancharnos dentro de su marca. El ejemplo más duro ahorita es el de Huawei de China, que entiendo que en España tiene la mayoría del hardware de la aplicación 5G. Puedo estar equivocado porque son noticias de Internet, pero si el hardware depende de esa empresa, tú estás dependiendo mucho de esa empresa y no de la aplicación española para este ejemplo concreto, o no de la aplicación que puedas hacer en Venezuela o de la aplicación que puedas hacer en toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esta dependencia de los hardware y dependencia de los software propietarios? Y la segunda, que es más bien una proposición, cuando al comienzo hablabas de 500 billones de euros. Yo estoy trabajando desde hace tiempo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el billón lo entienden como 1.000 millones. Y cuando me hablas de billones de euros, yo entendería que son 1 millón de millones, que sería el billón internacional. Entonces aquí viene la proposición porque en materia económica esa confusión es grave y no tiene solución en el corto plazo. Pero en el mundo tecnológico sí podemos crear una solución que es la promoción de los multiplicadores. Podemos hablar de gigaeuros y de teraeuros. Y con eso se soluciona el problema, ¿no? Pero es una proposición que la dejo para todos, que empecemos a hablar de los teraeuros que tú calculaste ahí. Gracias y felicitaciones. Por la primera parte, yo algo que he aprendido en España, todo el ecosistema de desarrollo que hay en España, que se parece mucho más al modelo indio o hindú. En España hay mucho desarrollador de software, independientemente de las plataformas, y hay mucho trabajo. O sea, aquí, de hecho, las compañías que reclutan programadores los están rotando porque hay una alta demanda de programadores. Hay todo un ecosistema de desarrollo que se montó primero en Barcelona gracias al Mobile Congress y ahora en Madrid, que ha tenido los estímulos del Estado, en el cual hay mucha demanda de programadores de back office y de front-end para hacer aplicativos. La mayoría de estos aplicativos están en herramientas en software libre, casi todos son en PHP, los programadores que trabajan en el back office. Entonces, una ventaja que tiene trabajar en el software, y es lo que nos han enseñado los indios o los hindúes, es que no importa el hardware, porque la verdad es que en el hardware hay unas economías de escala que la región no tiene, pero en el software hay un talento que se puede formar en las universidades y que podemos traer. Entonces, digamos que, y esa fue una de las críticas que yo le hice en su momento al modelo de traer computadoras y la fábrica esta que inventó Chávez de las computadoras, porque el problema no es la computadora, el problema, nosotros no tenemos esas economías de escala frente a los chinos, pero sí tenemos talento y eso sí no depende del conocimiento, y el conocimiento es además espacial, no tiene raza, no tiene color y no tiene sexo. Es lo más democrático de ahí, porque aquí si tú tienes una persona que es transgénero, que es buen programador, trabaja, y esto no es un problema en esta industria, además puede teletrabajar. Entonces, el tema es cómo tú creas un ecosistema para atraer a las personas. Y yo creo que de eso es lo que se trata. Eso fue lo que se hizo en Colombia, y eso es lo que nosotros le propusimos en su momento a Capriles. Creo que en una de las exposiciones que hicimos aquí con Alfredo, lo comentaba Miguel Génova también, fomentar una industria de software donde tenemos ventajas competitivas, porque los ingenieros nuestros están reconocidos. Entonces, de eso se trata. Y en cuanto a lo segundo, como las cifras son del GCM, las que hablaban de billones, los billones de dólares americanos. En todo caso, se me debe haber escapado a mí la palabra euros, pero como eran cifras del GSM Association, se trata de eso. Lo voy a corregir la próxima vez porque hay dos personas que levantaron la mano. O sea, Una era Carlos. gigadólares. Sí, gracias, Fidel. Los que tienen la mano levantada adelante. Sí, que uno era Carlos Guevara y el otro no alcancé a verlo. Ajá, Carlos Guevara, adelante.
¿Me escuchan? Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Ah, Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gusto saludarlos. Ah, el planteamiento que yo de alguna manera quiero hacer, por cierto, magnífica tu exposición y magnífico el orden de los datos y la manera como la has venido, fuiste llevando. Llegó un poco tarde, pero fue magnífica. Eh, y quería aterrizar esto sobre el problema, no tanto sobre lo que pudiéramos necesitar como país, que es educación, que es tecnología, ¿no? El tema aquí central tiene que ver con quién paga eso. ¿Quién paga eso desde el punto de vista de los mercados? ¿Quién paga eso desde el punto de vista de las empresas? Bueno, siendo que la principal función de una empresa es ganar dinero. Nadie puede negar eso. Nadie monta una empresa por razones espirituales. Entonces, en la situación que aquí tenemos, de gravedad, por decir una palabra sencilla o poco agresiva, es muy difícil. Ahí ustedes ven a las compañías celulares, por ejemplo, bueno, cobrando $2, $3 como mucho por un servicio mensual. Ven también empresas de comunicaciones que tienen serias dificultades operativas, pero no es porque no haya capacidad técnica. Pienso que el asunto tiene que ver con bueno, la capacidad de demanda está establecida, pero la capacidad de compra del mercado. Bueno, y si hablamos de 5G, ni hablar, las inversiones que eso requiere y lo que habría que cobrar por eh, equilibrar esto. O sea, porque alguna empresa gane dinero, como tiene que ser, porque si no gana dinero, ¿qué objeto tiene montar una empresa? Entonces mi pregunta es, ¿dónde ven ustedes el mercado en Venezuela? No hay. Es que no hay para tecnología, no hay tampoco para cosas elementales. Y estamos hablando de un porcentaje muy alto de la población. Está muy bien que hablemos de preparación, de educación, pero incluso, ¿dónde esas personas no soy negativo con esto, ¿dónde esas personas que se preparan, dicho sea de paso, que tienen que hacerlo afuera porque aquí no hay capacidad para hacerlo, van a trabajar ganando sueldos dignos? Yo creo que tenemos que aterrizar un poco la realidad, y la realidad tiene que ver con tiempo, que esto tiene que transcurrir para que las cosas de alguna manera se empiecen a equilibrar a través de la confianza. Entonces, el asunto es dónde está la realidad que vivimos y dónde va a estar dentro de, qué sé yo, 15 o 20 años, que yo creo que es lo probable. Por ahí yo escuché una charla magnífica del doctor Coronel hace una semana, donde planteaba un asunto relativo a este tema, de que de alguna manera pues hay que rehacer una nueva generación. Entonces, yo creo que ese es el asunto central, cómo las empresas de alguna manera o las personas de alguna manera van a convivir con este estado de crisis que lleva 20 y pico de años, pero que promete seguir causando estragos. Bueno, gracias por la atención y quedo de su respuesta. Bueno, fíjate, yo creo que evidentemente el caso particular de Venezuela es particular. Bueno, Como el en otro caso de la país, región, el caso de la región está más o menos retratado, es decir, la presentación está cubriendo a toda la región. claro. Digamos, evidentemente, en el caso de Venezuela hay unos pasos previos que adelantar que no es el tópico exactamente aquí, porque pasan por un cambio de gobierno, pero en todo caso es importante que si las cosas cambiaran en el momento que cambiaran, no es que vamos en ese momento a pensar qué vamos a hacer, sino que tendríamos que tener las cosas pensadas para saber lo que vamos a hacer cuando las cosas cambien. Ok, Yo creo que eso es de lo que se trata esta presentación, es decir, yo no me puedo sentir pesimista en cuanto al desarrollo o lo que pueda pasar en Venezuela, empezando porque como soy de allá, quisiera que a ese país le fuera bien. claro, No puedo resolver desde aquí el tema de las elecciones o el tema de lo que vaya a ocurrir, porque hay una solución que pasa por lo político.
Yo lo que sí creo es que si la solución pasa por lo político y como pudieran ir saliendo las cosas empiezan a pasar, empezamos a dar pasos en esta dirección. ¿Y por qué debemos dar pasos en esta dirección? Porque la verdad es que el país es el que se va a relegar con todo esto y la región es la que se está quedando atrás. Entonces, digamos, yo sigo una preocupación porque yo no puedo ir a resolver esto en Venezuela. Quisiera yo poder resolverlo, pero no tengo esa capacidad. Sí creo que aquí hay unos lineamientos de lo que hay que hacer y son cosas que se necesitan y son cosas que en todo caso la sociedad latinoamericana tiene que entender y que también pasan por sus procesos de integración y que si esos procesos de integración se dan, se generan esquemas. Esto requiere de la participación del Estado. No es un problema de los operadores de telecomunicaciones y lo que deben ganar, porque los operadores de telecomunicaciones lo único que van a dar es conectividad y en este momento tienen unas obligaciones para dar esa conectividad. Es un tema mucho más complejo que cubre muchas más aristas, como dije en este comienzo. Y sí creo que el país, frente a una coyuntura, pues tiene que plantearse lo que vaya a hacer. Ese es lo que yo pudiera agregar a este comentario. Yo no me quiero, yo nunca me he sentido pesimista frente a nada en mi país. Yo creo que Incluso estás yéndome de interpretando. Venezuela, y perdón, discúlpeme, no, incluso yéndome de Venezuela, sigo pensando que las cosas deben cambiar y a lo mejor no para mí, sino para que mis nietos lo disfruten, pero en todo caso sobre la mesa está lo que tenemos que hacer porque no hay otra cosa. Lo demás es seguir como Fidel, vamos y seguir atrasándonos y eso, bueno, seguir atrasando el país yo no, y lamentablemente yo no lo puedo resolver. no, Fidel, yo no, mira, yo no estoy pidiendo que lo resuelvas desde ningún punto de vista, sino que, y tampoco es pesimismo. El problema es que son las realidades. Es decir, las realidades son las que estamos viviendo aquí en Venezuela. Las realidades que todos conocemos. Sí, las realidades de No, la no puede, o sea, lo que te quiero decir con esto, Carlos, yo entiendo la realidad y por eso me fui de allá, pero es que eso no significa que bueno, tú no digas, esto es lo que nos está pasando. Que todo eso pase porque hay que salir de aquello allá, pues habrá que salir de aquello en el momento que la sociedad venezolana lo pueda resolver. Pero eso no significa que tú no digas, este es el problema que tenemos y que tiene toda la región, unos países más que otros, ojo, porque esto no es un solo no, problema de seguro, Venezuela. Hay un atraso tecnológico en toda la región, estoy que no, seguro. no solo lo exhibe Venezuela. Entonces, digamos que aquí hay Bueno, unas recomendaciones de lo que yo en particular pienso que se debe hacer. Hay gente, incluso como Diego Molano, que estuvo en Colombia, que creo que ahora está en Washington, por lo bueno que es el tipo, que además implementó muchas y que tiene muchas otras ideas de lo que hay que hacer. Yo lo que exijo es una preocupación de lo que pasa en Hispanoamérica frente a un tema que nos tiene relegados a todos y que en algún momento vamos a tener que atender, esperemos que no sea tarde. sí, cierto. Sí, sí, yo quisiera agregar algo. La realidad económica nuestra realmente es bastante inconveniente para muchas cosas. El otro día Oscar Mesa, que es especializado en el tema del salario mínimo y tal, economista, hizo una presentación donde además de todos los ingredientes que tiene, ahora hay que adquirir agua. La gente como no les llega el agua, tiene que comprar agua en botellón. Entonces eso significa ya un porcentaje significativo del ingreso mínimo que tiene la gente, ¿ves? O sea que, y los servicios de telecomunicaciones, donde están bien, digamos, atendidos, representan entre 3 5% o algo así del ingreso de las personas, o sea, para tener esas calidades de servicio que mencionaba Fidel, ¿no? Claro, son muchos los elementos y como dice Fidel, ojalá podamos resolver lo básico para seguir caminando después en el tema nuestro, ¿no? Eh, bueno, había otra mano levantada ahí, no la veo porque estoy en un equipo móvil. ¿Quién era la otra persona? Además de Carlos Guevara, ¿quién era la otra persona? Bueno, Oscar puso por aquí una pregunta. Si existen mediciones comparativas sobre la disposición de los usuarios en el uso de las tecnologías digitales disponibles, más allá de mediciones de cobertura, calidad, disponibilidad de los recursos. Quien más ha trabajado con esto es la CEPAL. La CEPAL tiene
indicadores, pero uno de los problemas de esto es que los estados en América Latina recogen muy poca información. Una de las razones por las que recogen poca información es que no hay estados digitales, no hay gobiernos digitales. Porque una de las condiciones para que haya un gobierno digital es que tengas la posibilidad de hacer auditoría pública porque tienes los datos del Estado publicados. Sin embargo, la CEPAL y la CAF hacen estudios y tienen algunos indicadores. El foco ha sido en temas de accesibilidad y temas de cobertura y calidad, porque es que la CEPAL, una de sus preocupaciones es precisamente la cobertura. O sea, hablamos de que un tercio de la población de América Latina no se conecta a Internet por una u otra razón. Entonces, digamos que, sin embargo, hay ese estudio bien interesante que yo puse de las destrezas bajas, intermedias y altas, que también es de ellos. Hizo sí un estudio comparativo de algunos países frente a países desarrollados. Y ese sí es un estudio que es un indicador de muchas cosas. Y fíjate que llama la atención porque, por ejemplo, en lo que se llaman las habilidades altas, el espacio no era tan lejos. Y no es tan lejos porque entonces aquí tienes un tema que hay que resolver que pasa en América Latina. Nosotros tenemos gente que se forma bien, bien porque se forma en universidades buenas, que las tenemos en toda la región, o bien porque van a estudiar a otros países y regresan. Entonces las empresas están reclutando, por llamarlo de alguna manera, no quiero usar esa expresión, pero los que tienen mejor condición económica porque son los que están mejor formados. Entonces fíjate que ahí la brecha es más pequeña. Quizás el desafío que tenemos es en la educación básica, reducir esto de manera de incrementar reducir, mejor dicho, el déficit que tenemos en las intermedias y en las básicas, porque esas son las de los individuos que se están formando. Una forma de resolverlas asegurando que las escuelas tengan conexión a Internet. O sea, eso hay que garantizarlo y hay que garantizar que haya gente que empiece a dar clases o que las clases se empiecen a dar con tecnología digital, porque tampoco haces nada dotando de computadoras a las escuelas, pero los profesores siguen dando clases magistrales con el pizarrón verde y la tiza. O sea, es algo más transformador, es un poco para responderle a Oscar. No sé si alguna otra persona quiere preguntar algo o estaba alguien más que lo había visto Alfredo. Sí. Bueno, si no, aprovecho para consultarte, Fidel, con respecto a Molano y a lo que ha ocurrido en Colombia. Ellos en un par de años lograron, digamos, convertir a una serie de individuos, reconvertirlos, mejor dicho, en desarrolladores. Y la cifra de que hablaban eran 100.000 personas. Eh, ¿Tú crees que cómo pudiéramos nosotros orientar nuestros esfuerzos en ese sentido? Porque parte de eso lo mencionaste, pero ellos, solo desarrolladores, están hablando de esa cifra, ¿no? Y se apoyaron mucho en academias privadas más que en otro tipo de figuras. Claro, es que lo que pasa es que tú tienes un ecosistema en sociedad que existe, porque suele Cisco Academy y hay empresas que forman programadores que están allá, pues te tienes que apoyar con esta gente para certificar. Una de las ventajas que tiene la tecnología es que con toda seguridad te vas a conseguir, incluso en España, programadores y desarrolladores venezolanos que están haciendo cosas a los que con tecnología porque tienes ahora la conectividad esta de Internet, que si tú facilitas cosas pueden ser emprendimientos para que esta gente forme a esos cuadros que van a estar en, en Venezuela o en cualquier país de América Latina. Yo creo que aquí hay una colaboración de todo lo que es el sector privado y no solo del Estado, porque a veces cuando se habla de educación se piensa que es que el Estado debe hacer esto y no. Aquí hay que tratar de digitalizar a todo el mundo y de hacerlo con las herramientas que tú tienes a la mano. Los modelos educativos han cambiado un poco. Yo me acuerdo que en una época en Venezuela, que por cierto era de un español, hubo una academia que fue famosísima, que era la Academia Americana,
que formaba para muchas posiciones y por muchos y otro que era el centro contable. Recuerdo que estaba en Sabana Grande y formaba gente para las empresas. Bueno, aquí hay que pensar en modelos para la tecnología que vayan con esta estructura para agilizar esta transformación. Eso es un poco, no sé si con eso respondo tu pregunta. Yo creo en esos modelos. Tienes el micrófono cortado, Alfredo. Sí, mira, y quería también consultarte sobre la experiencia de Molano y el proyecto Tiki Digital allá en Colombia. ¿Qué pudiéramos aprender nosotros y qué pudiéramos aplicar en ese sentido? Bueno, primero Molano fue, para mí, lo que fue Martínez Mótola en Venezuela en los años 90. Ese era un tipo que era un líder, hubiera sido un buen presidente de Colombia, y yo pensaba que iba a hacerlo, pero fue un tipo que logró aglutinar a toda una sociedad. Era un técnico que tenía un discurso político con el que comprometió a mucha gente, y ese compromiso le permitió a él armar todas las aristas de la agenda digital. Eso además contó con el apoyo de, por lo menos, el primer gobierno de Santos, que además venía, porque esto venía del gobierno ya de Uribe. Fue un gran promotor de lo que se llamó la ley TIC, la ley convergente, que se hizo en Colombia. Entonces, fue todo un cambio estructural que empezó por un diseño de ley que ellos promovieron. O sea, es que yo lo veo y me imagino lo que nosotros hicimos en el 90, cuando Fernando salió del sector reestructurador y fue a presidir la CanTV, y él fue por todas partes de Caracas y de Venezuela a explicarle a la gente por qué había que hacer lo que había que hacer. Comprometió a todas las personas. Yo en esa época me acuerdo que era un profesional en CanTV, que estaba en el gremio de la Asociación de Ingenieros de la CanTV, y él nos dio la participación para trabajar en este tema de los anexos técnicos y para trabajar en, en todo lo que era la licitación, pero fue la habilidad de un ejecutivo. Esa fue la primera cosa que yo vi en Diego. Entonces Diego armó un esquema legal y después lo logró implementar desde el ministerio. Las 5 patas de la agenda digital las estableció porque tenía el marco de ley. Se preocupó sobre todo en crear una industria nacional de software, y eso es importante. Entonces, de Colombia hay muy buenos programadores, y nosotros estábamos por encima de Colombia. Colombia nos ha desplazado porque él se preocupó, mira, formar gente en Cisco, formar gente en sistemas de PHP, o sea, tener un recurso que pudiera aportar a la generación de este ecosistema. Y evidentemente el gobierno colombiano, que además ha sido de los que, con todos sus problemas políticos, a lo largo del tiempo, es un país que no ha dejado de crecer y que ha tratado de ir poco a poco, con sus dificultades, modernizando el Estado. Entonces, al final, de lo que yo sí creo que es importante es que las políticas públicas se deben garantizar, y en Colombia eso estuvo pasando hasta la llegada de Petro. O sea, digamos, Petro ha cambiado cosas. O sea, yo no, sin entrar, pues no soy colombiano, pero a mí me parece que si un país tiene petróleo que le puede servir para su desarrollo, plantearse que no lo voy a sacar porque eso contamina el ambiente, porque el capitalismo contamina el ambiente, ¿entiendes? Le mete un debate ideológico al problema del desarrollo del país. Entonces, digamos que lo que yo aprendí de Diego, que es un tipo al que yo respeto mucho, porque además yo fui a Colombia. Yo lo conocí en algún momento porque él venía de Belsao, cuando Belsao existía en la región, y había sido vicepresidente de esa corporación. Era un tipo técnico y tenía unas grandes habilidades. A mí me recuerda mucho a Martínez Mótola. Pues se insertó, lo dejaron trabajar, porque eso es otro. Él fue ministro de telecomunicaciones, creo que todo el primer periodo de Santos y parte del segundo. Entonces, eso se llama tener continuidad con una persona que sabe y que además quería hacer las cosas bien, y que dejó una estructura institucional funcionando, que yo creo que eso es lo más importante, quitarle el personalismo a las cosas y colocar institucionalidad para que las cosas funcionen.
Y fíjate, a mí se me ocurre, Fidel, que, y escuchándote con lo que acabas de decir, que Colombia para nosotros debe ser una referencia importante, primero porque es el país vecino, después porque además tenemos 1,5 millones de venezolanos ahí en este momento, pero también porque tiene una serie de estructuras que podemos también imitar. Eh, por ejemplo, en materia de formación profesional, técnica, el INSE de allá no tiene la figura nuestra como ejemplo. El INSE está dentro de la propia empresa, en el sentido que la empresa es la encargada de entrenar a sus personas para que le sean útiles a la organización y ellos descuentan de la figura del INSE lo que ellos harían en materia de formación, en materia de reconversión de su gente. Entonces eso es lo que permite haber formado 100.000 personas en un lapso de 2 años. Nosotros esa figura no la tenemos en Venezuela, pero sí la pudiéramos copiar, porque primero tenemos mucha gente allá y segundo porque es el país que tenemos al lado y la frontera es, digamos, una cosa que en este momento está funcionando. De manera que, no sé, deberíamos como pensar cómo podemos sacar partido de la experiencia colombiana y cómo podemos sumar en Venezuela todas esas ventajas que ellos ya han logrado desarrollar. No sé si tú crees que eso es factible, viable con lo que tú has estudiado. No solamente creo que es factible, es que mucho antes de que Colombia hiciera eso, nosotros lo hacíamos en Venezuela. Es que el INSE que creó don Prieto Figueroa, que además es copiado de una experiencia europea, en sus épocas estaba insertado en las empresas. O sea, yo soy egresado del INSE. Lo que pasa es que el INSE estaba metido en CanTV dentro del centro, el Programa Nacional de Aprendizaje, estaba insertado dentro de CanTV en el Centro de Estudios de Telecomunicaciones y yo me formé como aprendiz y la CanTV no le daba dinero al INSE, sino que formaba a sus aprendices para insertarlos en el plan de expansión de planta. Pero es que además la banca hacía eso mismo porque tenía un centro, no sé si Sincret, algo así, que era para formar todos los empleados de la banca. Y eso lo hacíamos nosotros en los años 70. Nosotros lo que dejamos de perder, nosotros lo que perdimos fue eso. Además, hubo una época que el INSE formaba, sí es cierto que formaba barberos y formaba albañiles, formaba electricistas. No sé en qué momento perdimos o dejamos de de ser atractivos para que el sector privado tomara de ahí sus albañiles y no tuviéramos pegabloques, o tomara de ahí sus maestros de obra. No sé en qué momento se perdió, pero yo te puedo decir que Venezuela, mucho antes que cualquier otro país de la región, tuvo eso, porque es que cuando yo hice el haber hecho esta presentación y sobre todo lo que está en el libro que les puse al comienzo, es porque yo creo que yo vengo de un país demasiado bueno, que hizo cosas primero que nadie, que el hecho de que esas cosas se hayan dejado de hacer no significa que el país no tenga la memoria genética para repetirlas. Digamos, nosotros fuimos el primer país de la región en tener un centro de formación de telecomunicaciones porque Rómulo Betancourt se preocupó en firmar un convenio con la UNESCO y se trajeron a un tipo que se llamaba Jan Deckett para que lo dirigiera. O sea, no se pusieron como Chávez a que tiene que ser el militar tal, no, se trajeron un tipo de la UNESCO que fundó el Centro de Estudios de Telecomunicaciones y ese centro formaba gente. La Universidad Central, hubo una cantidad de profesores que venían de Italia, que se los trajeron en su momento ganando 3.000 y 4.000 dólares porque el país tenía en ese momento condiciones, porque la democracia en Venezuela sabía que para formar buenos ingenieros había que traer profesores a las universidades, para a su vez las universidades formar las profesores de relevo. Yo creo que eso no es difícil, es tener condiciones en el país para lo que yo dije al comienzo, atraer conocimiento. Si tú despegas, atraes conocimiento. La India nos ha dado una gran lección a todos nosotros. La India, y creo que en estos días en el foro de la academia se lo comentaba José Manuel, la India ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha revertido la fuga de talento. O
sea, más bien hay gente que estaba en Estados Unidos y ha regresado a la industria informática de la India porque la India se convirtió en un país cuando cogieron el modelo liberal, es decir, salieron de la planificación quinquenal y de todo este estatismo que tenían en los años 90, le dieron un gran impulso al área de servicios, es decir, ellos no adoptaron el modelo chino de ser una fábrica, sino de ser un país metido en el área de la farmacia, de la biotecnología y metido en el área del software. Al final ha sido un país que no ha dejado de crecer, que ha crecido a pasos agigantados y en la industria del software tienen hasta un instituto tecnológico que es de los mejores del mundo. ¿Es difícil hacer eso? No, porque esto requiere de conocimiento, requiere de gente y los venezolanos conocimiento tenemos. Tanto los que están allá, porque han desarrollado una resiliencia, como los que están afuera, que están haciendo cosas. Y que yo creo que la tecnología lo que permite es aprovechar ese conocimiento, porque seguramente no todos van a regresar. Pero tú puedes tener redes y mecanismos de redes para atraer parte de ese conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad en el momento que las cosas cambien, porque algún día van a cambiar. No las voy a ver yo, pero yo quiero que las vean mis nietos y aspiro que mis nietos, que nacieron en España y otros en Praga, algún día digan, no, nos vamos a Venezuela porque somos de allá. Bueno, gracias, Fidel, por el conversatorio. No sé si hay otra mano levantada. Carmelo, ¿tú ves una mano levantada? No, no. Sí. Ahora Bueno, aprovecho, sí, si sí. no hay mano levantada, entonces ahora le toca al expresidente Buró conversar un poco con nosotros. Ah, no sabía que Eduardo estaba, pues no lo había visto. ¿No está ahí? No, yo creo que no. Bueno, no he visto su conexión. No, no está, no está. Sí, pero, digamos, me gustaría solamente, digamos, cerrar este evento, primero exitoso porque realmente hemos tenido un ponente de primera, con mucha sistemática, con un buen discurso, con bastante profundidad, y abordar un tema que es cardinal hoy en día en todo el proceso de desarrollo de la humanidad en este momento. Digamos, está tratando de resolver dos de los grandes obstáculos que tiene la humanidad en este momento. El primer lugar es el tema de la sostenibilidad ambiental, que se ha ido reduciendo fundamentalmente al tema del cambio climático. Y, digamos, se centra en el tema cambio climático el grueso de la, digamos, de la innovación y de los procesos de cambio. Lamentablemente, en ese tema, como en cualquier otro, pasamos de los dos extremos, del punto de vista de los, vamos, ideológicos, de los catastrofistas, y en el otro extremo, los negacionistas. Y, digamos, el obstáculo para la comprensión ya no se sustenta, digamos, se resuelve con la ciencia, sino fundamentalmente con la ideología. El otro tema es el tema de la productividad. Y en el eje de la productividad y de la competitividad, la piedra angular es la digitalización. Y Europa creo que lo ha venido haciendo, aun cuando la OCDE recientemente le decía a Europa que había que cambiar un poco el modelo de subvenciones por inversión. Fidel ha sido muy claro, no solamente en el manejo conceptual de la materia, sino además de eso, en la perspectiva compleja del manejo del tema. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto no se resuelve por la vía de la inversión pública ni por la vía de las políticas públicas. Se refiere fundamentalmente por el mecanismo mediante el cual puede haber inversión abierta. Yo creo que uno de los problemas a veces cuando uno trata de imaginarse la recuperación de Venezuela es que tenemos que olvidarnos, no debemos olvidar, mejor dicho, la diferencia
que significó un país hace 20 años liderando el mundo latinoamericano, claramente, por supuesto, liderado por México y Brasil, pero sin embargo, nosotros llegamos a estar en un PIB per cápita de los más altos de América y el segundo en volumen global. Eso se ha venido a una proporción probablemente no llega al 20% de lo que ya teníamos en ese momento. Imaginar la recuperación de un país en los niveles en que quedamos va a ser muy difícil. Y solo será posible si precisamente hay digamos, la apertura que se requiere. Y lo has conectado con el tema político y precisamente no con el tema, digamos, del análisis político, sino precisamente del papel que corresponde al Estado en un proceso de recuperación. De manera tal que yo felicito la iniciativa del Grupo de Telecomunicaciones, le agradezco, por supuesto, a Fidel y a Alfredo por habernos puesto en esta materia, y creo que, digamos, estamos casi que en la obligación de hacer con nuestros pares una aproximación de cómo abordar todo este tema, porque no es solamente un problema, digamos, que opera en la superficie, digamos, de la sociedad, sino necesariamente tiene que imbricarse en todos los procesos, desde lo más sencillo hasta lo más profundo. O sea, el proceso de la digitalización es un proceso que cambia totalmente el modelo productivo, cambia el sistema de funcionamiento de la sociedad, cambia literalmente la manera como concebimos el mundo. Y por tanto, tener, digamos, que uno se sienta precisamente que tiene recursos humanos de la calidad de Venezuela, pues dice mucho de lo que ha sido precisamente la formación y la inversión que se hizo en su momento en la formación profesional. Y sin esa formación profesional, ponerla solamente en los altos niveles académicos, sino también, como lo ha señalado Fidel, en la transversalización de la acción educativa a través de la formación de nivel medio, de nivel operativo, para no decir medio, realmente porque pareciera una palabra no adecuada, de nivel operativo. Y yo creo que esa experiencia que se perdió precisamente por la politización de una institución tan valiosa como fue el INSE, aquí en España lo que vemos es precisamente la fortaleza de la formación profesional como un mecanismo importante en la resolución de los problemas de la productividad, del autoabastecimiento de capacidades, de desarrollo de talento en todos los niveles. De manera pues que termino agradeciendo de nuevo a Fidel y a Alfredo y a todo el equipo que ha estado detrás de esta organización y de este proyecto. Ya nos veremos en una nueva oportunidad con el grupo y bueno, lo único que se nos va a hacer es un poco difícil, se lo vamos a dejar a Oscar, tratar de hacer palatable esta sesión, porque ya en 2 horas 30 va a ser solamente para interesados, pero ya veremos este video colocado en el canal de YouTube de la comisión en 24 horas probablemente, porque Oscar está ahora aceleradísimo y rápidamente grabó y ya tiene, apenas se cierre la sesión, ya prácticamente muy pocos segundos ya tenemos la bajada, el vídeo y la posibilidad de colocarlo de inmediato en el canal de YouTube de la comisión. De nuevo, pues muchísimas gracias a todos la asistencia y la perseverancia, que todavía a estas horas, 2 horas y media, tenemos más del 60% de la población inicial, no, 50% de la población
que tuvimos a lo largo de la sesión. Bueno, feliz noche. Buenas noches. Un abrazo para todos. Feliz noche y gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.